noches, el día de hoy me encuentro con mis compañeros Henry Engarita, Daniela Garzón y quienes habla Lady Rubiano, estudiantes de segundo semestre de Psicología de la Universidad Minuto de Dios. El día de hoy vamos a estar realizando una pequeña entrevista al psicólogo clínico Sebastián Herrera, egresado de la Universidad Libertadores. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Buenas noches, chicos. Mi nombre es Sebastián Herrera, soy psicólogo de la Universidad de los Libertadores. Actualmente estoy terminando una maestría en psicología clínica con la Universidad del Norte y la Sociedad para el Avance de la Psicoterapia Centrada en el Sentido, SAPS, aquí en Bogotá, en un convenio como tal que hay con la universidad y bueno, en lo que pueda colaborarles con mucho gusto. Buenas noches, doctor. Para empezar, ¿nos podría definir en qué consiste la psicología clínica? Claro, la psicología clínica es el área de la psicología en donde se emplea como tal un proceso de acompañamiento a casos que en particular suelen ser de alto riesgo en comparación con otras áreas de la psicología, en donde muchas veces son remitidas por otras disciplinas como la medicina, como los mismos psiquiatras, o que implican un nivel de riesgo entre los distintos escenarios, a nivel de consumo, por ejemplo, a nivel de indicadores de depresión o de temas de ansiedad. También tipos de trastornos de personalidad, entre otros, que muchas veces pueden implicar un riesgo de la vida de la persona, de sus áreas de relación, de el contexto en el cual está inmerso y desde allí se va a ser clave una formulación de caso, una historia clínica, la construcción de un plan de tratamiento y responder muy bien a esas necesidades de la persona, de su problemática, en medio de un escenario, por supuesto, adecuado, como puede ser el tema del consultorio, una comunidad terapéutica, ¿no? Que tenga las condiciones como tal suscritas dentro de los lineamientos de Secretaría de Salud. Bueno, doctor, nosotros quisiéramos saber quiénes son los principales representantes de este enfoque y hacia cuáles se inclina o hacia cuáles teorías de ellos se inclina. Sí, los principales referentes con los cuales he podido basar mi práctica terapéutica son, por supuesto, Viktor Frankl, con toda su teoría del sentido de la vida, eh, también Theodor Millon, un psicólogo estudioso de los trastornos de personalidad, que como tal implican un trabajo muy, muy importante en temas cuáles son las estructuras psíquicas que contienen cierto tipo de sintomatologías, ¿no? Eh, John Liebesley, bien, un psicólogo norteamericano que basa sus estudios en lo temperamental, es decir, lo biológico, lo hereda del ser humano y brinda una base importante para la comprensión desde los primeros años de cuáles son esas estructuras psíquicas que se empiezan a constituir. Y bueno, también Irving Yalom, que es otro terapeuta norteamericano que tiene toda una teoría basada en teoría, en filosofía existencial aplicada a terapia desde Nietzsche. Entonces, desde allí son como grandes referentes que en este momento puedo mencionar. Eh, Nos gustaría que nos contara más acerca de qué es la fenomenología. La fenomenología, de alguna manera, lo que nos permite es llegar a comprender un poco más la experiencia en la persona, superando las etiquetas, los sesgos que a nivel diagnóstico se pueden generar desde la postura de eh, indicar un trastorno, indicar un rasgo, indicar una categoría a al ser humano que se acompañe en su sufrimiento y la idea desde la fenomenología es acercarse más a la comprensión de la experiencia propiamente de cómo vive particularmente esa persona, su sufrimiento, sus dificultades, su forma de relacionarse con el mundo, consigo mismo,
con los otros, con el espacio, con el tiempo, entre otras cosas que permiten de alguna forma una mirada mucho más comprensiva y cercana que permite el vínculo, ¿no? El vínculo es algo clave dentro de lo que denominamos terapia existencial, en donde yo coexisto contigo, en donde yo puedo llegar a acercarme a tu dolor, acercarme un poco a eso que restringe y desde allí y desde la propia relación vamos a permitir movimientos claves que solo a partir de la fenomenología que supera estas posturas positivistas y de pronto unidireccionales, va a generar algo muy importante en términos terapéuticos. Doctor, tengo entendido que hay ciertos tipos de casos dentro de la psicología clínica donde no hay más opción que remitirlo hacia otros campos. ¿Qué piensa usted respecto a eso? Claro, todo lo que tiene que ver con casos de exclusión o de remisión a otro tipo de profesionales o disciplinas eh, va a ser clave dentro de la realización del diagnóstico diferencial, en donde yo me puedo dar cuenta de una dificultad a nivel biológico, como puede ser una depresión endógena, en donde un acompañamiento por psiquiatría va a ser lo más adecuado, ¿cierto? Porque pues trabajar temas de psicoterapia con dificultades a nivel de neurotransmisores o de cuestiones hormonales, pues, o de cualquier otro orden traumatológico, va a ser una cuestión inadecuada en cuanto a manejo y pues, como tal de pronóstico, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver también con educación especial y trastornos cognitivos o de aprendizaje, también desde una psicopedagogía eh, se va a generar un tratamiento mucho más adecuado, un acompañamiento. Entonces, todo lo que tenga que ver con casos psiquiátricos, con temas biológicos y como tal, cuestiones que no competan dentro de la esfera psicológica o existencial, pues va a ser importante y clave poder recurrir a ese apoyo interinstitucional o interdisciplinar, ¿no? Bueno, algo muy importante para saber es qué métodos utiliza dentro de este enfoque y cómo ha impactado esto dentro de las personas con las que ha trabajado o pacientes a los cuales ha atendido. Bueno, dentro de la metodología de la psicoterapia existencial existe una estrategia clave que se denomina como el diálogo socrático, asociado mucho a lo que conocemos como la mayéutica, es decir, la posibilidad de, por medio de preguntas, dar un acompañamiento a la persona y ser como un medio para que de alguna forma el consultante o el paciente pueda desplegar como tal su marco de posibilidades, por supuesto que también de dificultades o de restricciones que no permiten el despliegue de lo espiritual, de lo libre en él. Y desde allí hay unos procesos de autocomprensión muy poderosos, de autorregulación, por supuesto, y de autoproyección, ¿no? Entonces, el diálogo socrático, que es a través de preguntas, ¿por qué, cómo, para qué significa una actitud de inocencia o de alguna forma en donde queremos saber los significados o comprender, llegarnos a acercarnos a comprender un poco esa cuestión de la realidad que vive el paciente, pues dentro de esa autocomprensión de su propia realidad que llega a encontrar, puede generar acciones importantes que no necesariamente tienen que ver con la consejería tradicional en psicoterapia, sino que se supera ello para que la persona pueda dirigir sus intenciones hacia lo que considera valioso, ¿no? Entonces, desde allí se considera algo clave para el proceso de cambio y transformación. Doctor, ¿cuáles son los postulados básicos a nivel teórico y metodológico? Claro, como tal en la fenomenología tenemos las referencias principales de tres autores, ¿no? Que propiamente son considerados como filósofos o pensadores fenomenológicos, que de por sí
principal precursor conocemos es Edmund Husserl. También tenemos a Max Schiller y también tenemos a Merleau-Ponty, ¿no? Dentro de esta baraja de autores también podría entrar Martin Heidegger, más desde una fenomenología hermenéutica. Entonces, estos cuatro autores, propiamente desde la filosofía, sientan la base para que otros precursores a nivel psicoterapéutico, como el doctor Jackie Martínez en México o el doctor Efren Martínez aquí en Colombia, puedan como tal desarrollar avances en términos de fenomenología aplicada dentro de escenarios psicoterapéuticos, o bien sea grupales o individuales, ¿no? Bueno, y ya para terminar, sería estupendo que nos diera una reflexión o un consejo a nosotros futuros psicólogos. Bueno, un consejo para los psicólogos y los futuros colegas. Bueno, estamos en una época en donde se nos han disparado temas, por ejemplo, de consumo de sustancias psicoactivas, donde cada vez hay una mayor posibilidad y una prevalencia altísima a ingresar a este tipo de mundo que restringe como tal las posibilidades de las personas y su salud mental. Estamos en un tiempo de vacío, de sensación de soledad, de sensaciones en donde la ansiedad y la depresión toman protagonismo. Eh, Todo esto, desde una mirada interventiva, nos va a, a exigir una formación muy, muy fuerte, muy importante a nivel de competencias y de habilidades terapéuticas para poder dar un manejo a estas problemáticas, pues que sin lugar a dudas generan preocupación dentro de la sociedad. También con temas de trastornos de personalidad. Pero creo que desde la mirada preventiva es una de las grandes invitaciones, una de las grandes apuestas a las que deberíamos intencionar nuestras acciones. Pues desde la prevención podemos precisamente prevenir, valga la redundancia, un mal mayor dentro de los escenarios educativos, dentro de las comunidades, dentro de las instituciones en general, de la sociedad. Muchas gracias, doctor, por haber atendido nuestra entrevista, por haberse tomado su tiempo para responder nuestras preguntas y por haber compartido un poco de su experiencia dentro del campo de la psicología clínica. Bueno chicos, pues muchas gracias pues por este encuentro y por haberme permitido como tal compartirles un poco de mi experiencia, de este camino que he emprendido dentro de la psicología clínica y la psicoeducación y nada, pues en lo que pueda ayudarles de aquí en adelante, mis mejores deseos dentro de este camino que viene para ustedes, dentro de su vocación, y bueno, hasta la próxima.